Amén. Te voy a invitar a que alabes al Señor. Como dice este canto, unidos. Unidos, tal vez ahí a través de estos medios sociales, de las redes sociales, pero podemos estar unidos. Amén. Cántalo con nosotros. Vengan todos, adoremos con gran alegría a nuestro Señor. Todos juntos levantando en alto el poderoso nombre de Jesús. El cielo canta hoy, la tierra grita hoy, todos unidos adorando a nuestro Salvador y Rey. Tiembla la tierra cuando adoramos el poderoso nombre de Jesús. Vengan todos, adoremos con gran alegría a nuestro Señor. Todos juntos levantando en alto el poderoso nombre de Jesús. El cielo canta hoy, la tierra grita hoy, todos unidos adorando ¿a quién? A nuestro Salvador y Rey. Tiembla la tierra cuando adoramos el poderoso nombre de Jesús. Los cielos se estremecen, tiembla la tierra al adorarte, los cielos se estremecen, tiembla la tierra al adorarte, los cielos se estremecen, tiembla la tierra, oh, al adorarte, todos unidos adorando a nuestro Salvador y Rey. Tiembla la tierra cuando adoramos el poderoso nombre de Jesús. Amén. Aunque yo esté en el valle de la muerte y dolor, tu amor me quita todo temor. Y si llego a estar en el centro de la tempestad, no dudaré porque estás aquí y no temeré, pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? No, no, no me soltarás en la calle.
me soltarás, Dios, tú nunca me dejarás. Todo de que se acerca al que busca de ti, Dios a luz cual otra no hay, y terminarán los problemas y mientras llega el fin, viviremos conociéndote a ti y no temeré, pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está, ¿de quién temeré? Oh, ¿de quién temeré? No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto, en lo bajo. No, no, no me soltarás, Dios, tú nunca me dejarás. No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto, en lo bajo. No, no, no me soltarás, Dios, tú nunca me dejarás. Puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti. Y terminarán los problemas y mientras llega el fin, voy a alabarte, voy a alabarte. Y puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti. Y terminarán los problemas y mientras llega el fin, voy a alabarte, voy a alabarte. No me soltarás, no, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto, en lo bajo. No, no, no me soltarás, Dios, tú nunca me dejarás. No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto, en lo bajo. No, no, no me soltarás, Dios, tú nunca me dejarás. Dios, tú nunca me dejarás. Hoy es el primer domingo del mes y como siempre lo hacemos, vamos a estar compartiendo de la Santa Cena, o en otras palabras, recordando el sacrificio que nuestro Señor hizo por cada uno de nosotros. Sacrificio por medio del cual nosotros recibimos el perdón de nuestros pecados y la vida eterna si creemos en Jesús y en ese sacrificio que Él hizo. Pero antes quiero compartirle algunos pasajes y si ustedes gustan acompañarme, vamos a estar leyendo en Juan capítulo 4, luego en Juan capítulo 6 y luego en Primera de Corintios 11. El primer pasaje en Juan capítulo 4, versículos 13 y 14, se recuerdan que es la historia en la que Jesús se encuentra con la que conocemos como la mujer samaritana. Y llega ahí, Jesús le ha pedido agua a la mujer y hay una pequeña plática, una pequeña conversación entre ellos, hasta que Jesús llega a este punto y le dice, respondió Jesús y le dijo, todo el que bebe de esta agua volverá a tener sed. Y es cierto, cualquier persona que tomara del agua de ese pozo
volvería a tener sed dentro de unas cuantas horas. Y yo quisiera comparar eso con nuestra alma. Nuestra alma también tiene necesidades y tiene sed, sed de Dios, sed de las cosas de Dios, que solamente Jesucristo puede satisfacer. Pero a veces tratamos de llenar nuestra alma, llenar nuestra vida, nuestro espíritu con otras cosas. Y seguramente tal vez nos satisfagan por un momento, pero es algo temporal. Lo mismo sucedía con el agua de ese pozo. Entonces Jesús le dice a la mujer: pero cualquiera que beba del agua que yo le daré, nunca más tendrá sed, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Cuando el ser humano trata de llenar esa sed, ese vacío que hay en su alma y en su espíritu, con cosas de este mundo, digamos con diversión o con placeres o con riquezas, con posesiones materiales, con trabajo, con relaciones personales, con cualquier cosa de este mundo, esas cosas son temporales, satisfacen solamente por un momentito y luego la persona vuelve a tener sed, porque la única manera, repito, de satisfacer verdaderamente ese vacío y esa necesidad que hay en nuestro espíritu y en nuestra alma, solamente puede hacerse por medio de Jesucristo. Y Él dijo que el que tomara de esa agua que Él da, nunca más tendría sed. Y esa agua es nuestro Señor Jesucristo. Luego en el capítulo 6 habló de algo similar, pero diciendo que Él es el pan de vida, el verdadero pan que también alimenta y satisface. Vamos a buscar ahí en Juan capítulo 6, versículos 32 al 40. Dice, y aquí Él está hablando con los judíos, obviamente, recordándoles del pan que Dios les había dado allá en el desierto al salir de Egipto, el maná que había caído del cielo. Y dice, por tanto Jesús les dijo: de cierto les digo que no les ha dado Moisés el pan del cielo. Aquí le está hablando del verdadero pan del cielo, el que satisface esa necesidad del alma y del espíritu, sino mi Padre les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que desciende del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron: Señor, danos siempre de este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. ¿Te recuerdas lo que había dicho con el agua? El que beba de esta agua nunca tendrá sed jamás. Lo mismo dice con el pan. El que nunca más tendrá hambre. Y sigue diciendo: y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Pero les he dicho que me han visto y no creen. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene jamás lo echaré fuera. Porque yo he descendido del cielo no para hacer la voluntad mía, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de todo lo que me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que mira al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y que yo lo resucite en el día final. Y luego un poquito más adelante en el versículo 47, Él sigue reafirmando estas cosas. De cierto les digo, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Sus padres comieron del maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que coma de él no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. El pan que yo daré por la vida del mundo es mi carne. Y aquí, repetidas veces, Él dice: el que cree, el que cree, el que cree en mí. Así es que los que creemos en Jesucristo, por medio de la fe, tomamos de esa agua de vida eterna y comemos de ese pan que es su cuerpo. Por la fe, nosotros nos hacemos partícipes, pues,
del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y gracias a Dios por eso. Bendito sea el nombre del Señor. Y es lo que vamos a hacer en este momento simbólicamente. Vamos a tomar el pedacito del pan, pero primero vamos a ir a 1 Corintios capítulo número 11, en donde el apóstol Pablo nos habla precisamente acerca de la institución de la Santa Cena y el momento en el que el Señor tomó la Santa Cena o la última cena, lo que conocemos como la última cena, con sus discípulos. Así es que te invito para que levantes el pedacito de pan junto conmigo y vamos a darle gracias al Señor. Señor, te damos gracias por tu cuerpo que está simbolizado en este trocito de pan. Porque, Señor, en tu cuerpo tú cargaste todos nuestros pecados. Tu cuerpo fue inmolado y recibió el castigo, Señor, de nuestra paz con nuestro Creador, con nuestro Dios. Señor, te damos gracias porque también por tu llaga nosotros somos curados. Tomamos este trocito de pan recordando lo que hiciste con tu cuerpo por nosotros, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Dice el apóstol Pablo: porque yo recibí del Señor la enseñanza que también les he transmitido, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomen, coman, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hagan esto en memoria de mí. Vamos todos a compartir el pedacito del pan. Señor, te damos gracias una vez más por haber dado tu cuerpo por nosotros, por haber cargado todos nuestros pecados. Gracias, Señor, te honramos, te bendecimos y te adoramos con todo nuestro corazón, Señor. Gracias porque tú eres el pan de vida y por ti nosotros tenemos vida eterna. Gracias, Señor. Amén. Les invito ahora a todos a que tomen la copita y vamos a participar simbólicamente de la sangre del Señor. Señor Jesús, en este momento que vamos a tomar esta copa, te damos gracias por tu sangre, porque tu palabra nos enseña que solamente tu sangre es la única que nos puede limpiar y redimir de todo pecado. Así es que, Señor, la tomamos por fe y te damos gracias por habernos ya limpiado de nuestros pecados, Señor. Nosotros ya somos limpios, dijiste tú en una ocasión, porque hemos sido limpios con tu sangre y con tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la beban en memoria de mí. Todas las veces que coman este pan y beban esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él venga. Tomemos todos de la copa. Una vez más, Señor, te damos gracias por tu grande amor, por tu gracia y por ese sacrificio que tú hiciste por nosotros, Señor. Te honramos, te bendecimos con todo nuestro corazón. Aleluya. Antes de terminar, vamos a hacer una oración los unos por los otros, por nuestras propias vidas. En esta oración yo te quiero invitar para que te consagres al Señor, para que le rindas tu vida, ríndele tu cuerpo, tu alma, tu espíritu, a tu familia, ríndele tu voluntad, ríndele todo tu ser. Y también vamos a orar por los Estados Unidos. Ayer fue la independencia de la nación y este país hoy más que nunca necesita nuestras oraciones, necesita que sigamos predicando el Evangelio, necesita nuestro buen testimonio. Lo que menos necesita Estados Unidos en este momento de nosotros los cristianos es que nosotros, en lugar de traer la paz de Dios, en lugar de dar un buen testimonio, le echemos más combustible al fuego, fuego de la división, fuego del odio, fuego del racismo,
fuego de la desobediencia, fuego de la falta de ley, fuego de la rebeldía, nada de eso. Pero sí podemos dar un buen testimonio, predicar el evangelio de la paz y también orar por nuestros gobernantes, que es lo que la palabra del Señor nos enseña, ser la luz de este mundo. Así es que vamos a orar. Y si tú te quieres rendir al Señor, yo te invito para que repitas esta oración después de mí. Dile al Señor: Señor Jesús, gracias una vez más por tu cuerpo y por tu sangre y por haber resucitado al tercer día. Yo quiero vivir para ti conforme a tu voluntad. Yo me rindo a ti, Señor. Rindo mi cuerpo para tu honra y para tu gloria. Rindo mi alma, que es mi mente y mis sentimientos. Y rindo mi espíritu. Todo mi ser, yo te lo rindo a ti, para tu gloria, para tu servicio, para ser la luz de este mundo, para ser un buen testimonio al mundo, Señor. Úsame conforme a tu voluntad, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Señor, yo te pido por todos aquellos que están participando de este servicio. Bendícelos, Señor, guárdalos, guíalos. Bendice cada matrimonio, cada hogar, Padre, en el nombre de Jesús. Y Señor, por último, te pedimos por los Estados Unidos, que celebró su independencia el día de ayer. Señor, podemos ver la gran necesidad que hay en este país de ti, de tu dirección, de tu presencia, Señor. Y Señor, la gran necesidad también de que nosotros, las personas, los ciudadanos, vivamos conforme a tu voluntad, que te amemos a ti y que amemos al prójimo. Estamos viendo, Señor, aparte de la pandemia, de las enfermedades, estamos viendo, Señor, una tremenda división. Estamos viendo, Señor, falta de ley. Estamos viendo rebeldía. Estamos viendo odio. Estamos viendo tantas cosas malas, Señor. Pero nosotros los cristianos tenemos el deber de compartir el evangelio de salvación, el evangelio de la paz, de la reconciliación. Tenemos la obligación de ser la luz de este mundo, Señor. En lugar de causar más división, nosotros tenemos que ser la luz y la sal de esta tierra. Señor, también te pedimos por el presidente, por su esposa, por su familia, por todo su gabinete, por todo el gobierno federal, por los gobiernos estatales y por los gobiernos locales en cada ciudad, para que, Señor, seas tú el que dirija, seas tú el que haga su voluntad, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, ponemos esta nación en tus manos. Te necesitamos, Señor. Ayúdanos a arrepentirnos como ciudadanos. Ayúdanos a buscar tu rostro. Ayúdanos a obedecer tu palabra y tu voluntad. En el nombre de Jesús. Solamente así podremos ver, Señor, tu paz, tu presencia y tu bendición. Mientras tanto, toda la gloria, toda la honra, toda la adoración sean para ti, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga a todos. Una vez más es una bendición para mí poder compartir este tiempo con ustedes. Y hoy quiero hablar acerca de un tema que la verdad para muchas personas no es muy agradable. Y no es un tema que hablemos así con libertad, con naturalidad, en una conversación regular. O un tema que hablemos muy seguido acerca de eso. Yo he titulado el mensaje de hoy con una pregunta y dice: ¿estás preparado para morirte? Así es, ¿estás preparado para morirte? Y quiero empezar leyendo lo que dice el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia,
capítulo 3, los versículos 17 al 19. Y este pasaje está después de que Adán y Eva pecaron. Dice la palabra del Señor. Y al hombre dijo, aquí está Dios hablándoles de las maldiciones, de las consecuencias de haber pecado. Porque obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo, no comas de él, sea maldita la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Y este versículo 29 es el que más me interesa y en el que quiero hacer énfasis. Dice, con el sudor de tu frente comerás el pan. Aquí viene, hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste tomado, porque polvo eres y al polvo volverás. Y aquí Dios está hablando acerca de la muerte, que es de lo que yo quiero que hablemos en esta mañana. Vamos a hacer una oración. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra. Y en esta mañana, Señor, aunque vamos a hablar acerca de este tema, que la verdad no es un tema que nos guste mucho hablar acerca de él o que no mencionemos muy a menudo, pero la verdad es que es muy necesario. Así es que te pedimos que nos guíes. A mí, Señor, yo te pido que me guíes como pastor para compartir un mensaje, a pesar de que estamos hablando de la muerte, un mensaje de esperanza, un mensaje de fe, un mensaje de bendición. Y a todos, Señor, ayúdanos a tener nuestro corazón, nuestra mente abiertos para que podamos recibir tu palabra con gozo, con alegría y ponerla en práctica en nuestras vidas. En tu nombre te lo pedimos. Amén y amén. Aleluya. Yo quisiera definitivamente empezar diciendo que no es mi intención primero faltarle el respeto a nadie. Y lo digo porque a veces que uno habla acerca de temas un poquito controversiales, hay personas que siempre se sienten o siempre se ofenden. Y repito, no es mi intención faltarle el respeto a nadie, no es mi intención ofender a nadie, no es mi intención ni siquiera que nadie se sienta mal, pero definitivamente pues es un tema delicado, pero yo creo que es muy importante que lo tratemos. Yo quisiera que pensáramos en este tema por dos razones. La primera razón es porque en medio de esta pandemia y en medio de este COVID-19, seguramente la mayoría de nosotros, de alguna manera o de otra, en diferentes niveles, hemos pensado acerca de la muerte. Por ejemplo, en mi caso, ¿verdad? Hay personas que conocí que murieron a causa del COVID-19 ya. Y tal vez todos, ¿verdad? Hemos estado con un poquito de temor de ser infectados, y obviamente lo peor que nos podría suceder pues sería la muerte. Pero estoy seguro definitivamente que las personas que ya se han infectado, claro, seguramente han pensado en la posibilidad de la muerte. Así es que esa sería la primera razón por la que yo quisiera que meditáramos en este tema. La segunda razón es porque todos vamos a morir, querramos o no querramos, tarde o temprano, en algún momento de nuestra vida, absolutamente todos vamos a morir. Solamente hay una excepción, y es si somos cristianos y si ocurre el rapto de la iglesia antes de que llegara el momento de nuestra muerte. Y para aquellos que me están viendo y no saben qué es el rapto de la iglesia, déjenme explicarles así rapidito. El Señor prometió que un día Él va a regresar hasta las nubes, y desde las nubes va a levantar a todos los cristianos que están en la tierra. Primero dice la Biblia que Él va a levantar a todos aquellos cristianos que ya murieron,
pero luego va a levantar a todos los cristianos que estén vivos. Es decir, esos cristianos no van a morir físicamente. Entonces, pues esa sería la única excepción. Y yo creo que la otra cosa importante que tengo que decir es que este tema realmente es para todos, incluyendo a los jóvenes. Los jóvenes yo creo que serían los más propensos a no pensar en la muerte. Uno cuando está joven mira la muerte pues como algo muy lejano, algo que no le va a suceder a uno en el momento. Si uno es un adolescente o uno tiene unos 20 años, 25, 30, uno normalmente está pensando, bueno, la muerte cuando ya tenga unos 65, 70, 75, quién sabe. Pero seamos sinceros, uno puede morir a cualquier edad. Muerte natural o alguna enfermedad o algún accidente. Entonces, pues es un tema que nos compete a todos los seres humanos. Y como decía al principio, pues a nadie le gusta hablar ni pensar en la muerte. Y yo titulé pues este mensaje con una pregunta: ¿estás preparado para morirte? Y yo creo que esta es una pregunta que no nos haríamos los unos a los otros en una situación normal. Uno no va con una persona, ¿verdad? Ya sea tu familiar o algún amigo o algún conocido y nada más así le preguntas, oye, ¿estás preparado para la muerte? Pero yo hago esa pregunta en esta ocasión, en primer lugar como creyente preocupado de una buena manera en la eternidad de todos los que me están escuchando. Y en segundo lugar, hago esta pregunta como pastor. La verdad es que una de las razones por las cuales a mí me gusta ser pastor es que puedo preguntar cosas que a cualquier otra persona normal, la verdad no le está, podríamos decir, permitido, no tiene la libertad de hacer ese tipo de preguntas. Por ejemplo, si yo voy a un hospital y hay alguien enfermo y está grave, es muy normal para mí que yo haga esta pregunta y siempre empiezo diciéndoles, ¿verdad? Como pastor, necesito hacerte esta pregunta: ¿estás preparado para la muerte? Así es que pues lo hago como cristiano y lo hago como pastor en el nombre del Señor y con todo mi amor. Y la pregunta es para ustedes: ¿están ustedes preparados para la muerte? Tú que me estás viendo en este momento, ¿estás preparado para la muerte? Y no me estoy refiriendo solamente a los preparativos para nuestra muerte física, aunque definitivamente eso es bueno. Por ejemplo, prepararse con el funeral, ¿no? Ir a una casa funeraria o a una compañía funeraria y hacer arreglos para que cuando uno se muera ya todo esté pagado, ya esté decidido cómo va a ser el asunto, etcétera, etcétera. Eso es bueno. Yo me recuerdo que mi papá lo hizo. Mi papá falleció cuando él tenía 79 años, pero aparentemente años antes, tal vez un año antes, no sé exactamente, como que él presintió que el momento de su muerte se estaba acercando. Definitivamente una de las razones fue el hecho de que su salud empezó a darle ciertos problemas, su corazón principalmente. Entonces él, antes de morir, fue a una funeraria y pagó su funeral completo. Entonces, pues eso es bueno. También es bueno, diría yo, arreglar cualquier asunto de índole legal, dejarlo todo en orden, dejar un testamento. Esa fue otra de las cosas que mi papá hizo. Él escribió una carta, por supuesto, allá donde nosotros vivíamos, las cosas funcionan un poquito diferente, ¿verdad? Aquí en Estados Unidos, claro, uno necesitaría hacerlo de una manera más apropiada, más legal.
Pero en el caso de mi papá, él escribió en una hoja sus últimos deseos, etcétera. En pocas palabras, pues, un pequeño testamento. Y eso es bueno. Otra cosa, por ejemplo, sería pensar, si se puede, claro, en dejar herencia a los hijos. Todas estas cosas son buenas, pero esta mañana o en este mensaje yo no me estoy refiriendo solamente a ese tipo de cosas. Me refiero principalmente y especialmente a estar preparados para lo que viene después de la muerte. Después de la muerte. Porque nosotros que creemos en Dios y la palabra del Señor enseña que la existencia de uno no termina en el momento de morirse. La Biblia dice que uno sigue existiendo. Ahora, hay solo dos lugares, solo dos posibilidades de dónde va a ir uno después de que uno se muera, o de lo que va a pasar con uno después de morirse. Una posibilidad, y esto es lo que Dios quiere, y primero Dios que tú escojas esta posibilidad, es ir a la presencia de Dios por toda la eternidad. Y la otra posibilidad es al morir, ir al infierno por toda la eternidad. Solo hay dos posibilidades. Quiero leerte lo que dice el Evangelio según Juan, capítulo 5, versículos 28 al 30. Dice, y aquí Jesús es el que está hablando: no se asombren de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Primero escucha que dice todos, absolutamente todas las personas. ¿Y qué voz oirán? Oirán la voz de nuestro Señor Jesucristo. Y sigue diciendo, y saldrán los que hicieron el bien para la resurrección de vida. Ahí está la primer posibilidad, resurrección de vida, ir a la presencia de Dios por toda la eternidad. Pero los que practicaron el mal para la resurrección de condenación. Resurrección de condenación. La segunda posibilidad, resucitar para ir al infierno por toda la eternidad. Qué tremendo. Así es que tenemos pues que prepararnos para lo que viene después de esta muerte. Pero no solamente eso, tenemos que prepararnos para nuestro encuentro con Dios, con el Señor Jesucristo. En los 2 miércoles pasados les estuve enseñando que un día todos absolutamente vamos a tener que darle cuentas al Señor de nuestras vidas. Y tenemos pues que estar preparados para ese encuentro con el Señor. Hebreos capítulo 9, versículo 27 dice, y de la manera que está establecido que los hombres, y al decir ahí hombres está hablando absolutamente de todas las personas, mueran una sola vez y después de esto el juicio. Después de la muerte, nuestra existencia continúa, ya sea en la presencia de Dios o en el infierno, y también todos vamos a tener que darle cuentas al Señor. Y déjame decirte eso. De esto quiero decir, déjame decirte esto. Hacer todo tipo de preparativos para nuestra muerte física aquí en la tierra no es nada absolutamente si no nos preparamos para lo que viene después de la muerte. ¿De qué sirve haber arreglado nuestro funeral y haberlo pagado todo y tener un funeral bien organizado y bonito? ¿De qué sirve, podríamos decir, dejar todo arreglado con relación a nuestro testamento, nuestra voluntad, etcétera, etcétera? Déjame corregirlo. No es tanto que no sirva, sino no es nada, pues, no es nada comparado con los arreglos que debemos de hacer para nuestra existencia después de la muerte aquí en la tierra. Así es que está bien, como decía al principio,
hacer todo tipo de preparativos para nuestra muerte física, pero especialmente tenemos que prepararnos para lo que viene después. Yo te pregunto, ¿estás tú preparado? ¿Estás preparada para tu muerte? ¿Qué tal si murieras hoy? ¿Qué tal si murieras mañana? ¿Estás preparado para la muerte? Yo quiero compartirte 4 maneras en las que podemos y debemos de prepararnos. Y yo creo que Dios espera que nos preparemos de estas maneras. En primer lugar, y lo más importante, es que nos preparemos para la muerte creyendo en Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Lo más importante que debemos de hacer en esta vida, escúchame esto, lo más importante, lo más urgente, lo más crítico que tenemos que hacer en nuestra vida es prepararnos para lo que viene después de la muerte. Y la primera cosa es creer en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y ahora sí, ¿de qué sirve tener éxito en todas las cosas de esta vida si no estamos preparados para la vida eterna? ¿De qué sirve tener una gran carrera exitosa? ¿De qué sirve tener dinero, tener posesiones materiales? ¿De qué sirve poder uno darse ciertos lujos? ¿De qué sirve tener fama? ¿De qué sirve todas las cosas del mundo si uno no está preparado para lo que viene después de la muerte? Jesús en una ocasión contó una parábola de un hombre y la palabra le llama pues a este hombre insensato, le llama necio, precisamente porque este hombre pensaba en su vida aquí en el mundo, pero se olvidó totalmente de pensar y prepararse para la existencia después de la muerte. En Lucas capítulo 12, versículo 15 en adelante se encuentra esta historia. Dice, y les dijo, miren, guárdense de toda codicia o de toda avaricia, porque la vida de uno no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Entonces les refirió una parábola diciendo, las tierras de un hombre rico, está hablando de un hombre que ya era rico, y al parecer todo le estaba yendo bien. Tenía posesiones materiales, tenía riquezas, tenía muchas tierras, muchos cultivos, probablemente también mucho ganado. Dice, las tierras de un hombre rico había producido mucho. Pero lamentablemente este era un hombre que solo pensaba en las cosas de esta vida, solo pensaba en las cosas de este mundo. Y sigue diciendo, y él razonaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque ya no tengo dónde juntar mis productos. Era un hombre rico y estoy seguro que él ya tenía graneros, ya tenía almacenes, ya tenía bodegas y probablemente ya tenía muchas cosas ahí, muchos productos. Pero ahora pues él está viendo que sus terrenos están por producir bastante y él no sabe pues qué va a hacer con todo eso. Entonces pues se pone a hacer un plan. Entonces dijo, esto haré. Derribaré mis graneros, los que ya tenía hechos, y edificaré otros más grandes. Hay mucha gente en esta vida, en este mundo, que piensan así. Toda la vida andan pensando, ¿verdad? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué nuevo negocio? ¿Cómo mejorar mi negocio? ¿Cómo conseguir más cosas? ¿Cómo comprar más cosas? ¿Comprar más propiedades? ¿Comprar más casas? ¿Cómo tener más dinero? ¿Cómo poder viajar más? ¿Cómo poder tener ropa más lujosa? Joyas, posesiones lujosas. ¿Me entiendes? Y quiero aclarar, en cierto sentido no está malo pensarlo, pero uno nunca debe de dejar, por pensar en las cosas de este mundo, dejar de pensar en las cosas eternas, dejar de pensar en las cosas espirituales. Y este era el problema con este hombre.
Dice, hablando de sus nuevos graneros, ¿verdad? Allí juntaré todo mi grano y mis bienes, y me diré a mí mismo, muchos bienes tienes almacenados para muchos años. Descansa, come, bebe, alégrate. Imagínate, este hombre estaba pensando, con estas cosechas que vamos a levantar, yo voy a tener, bueno, para muchos años. Eso es lo que él dice literalmente, para muchos años. Ya no voy a trabajar tanto, me voy a dedicar más a mi familia. Y hay personas que así piensan, ¿verdad? Cuando logre tal cosa, me voy a dedicar más a mi familia. Y para muchos, lograr eso que desean nunca llega y nunca se dedican a la familia. Pero este hombre estaba pensando así, ¿verdad? Tal vez voy a viajar, voy a ir a Europa, voy a ir a conocer lugares que no conozco, etcétera, etcétera. Qué tremendo. Pero escucha lo que viene después, versículo 20. Pero Dios le dijo, necio. Dios llama necio, necia a una persona que piensa solo en las cosas de este mundo y no piensa en las cosas eternas. No piensan en Dios, no piensan en lo que viene después de la muerte. Dice, necio, esta noche vienen a pedir tu vida, y lo que has provisto, ¿para quién será? Así es el que hace tesoro para sí y no es rico para con Dios. Lo más importante es que nos preparemos para la eternidad creyendo en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que si creemos en Jesús, si creemos en el sacrificio que Él hizo por nosotros, al cargar con nuestros pecados, al morir en nuestro lugar y al resucitar al tercer día, entonces Dios perdona nuestros pecados y nosotros vamos a ir a su presencia por toda la eternidad. La palabra de Dios dice que todos somos pecadores y ese pecado es el que nos condena a la muerte eterna. Y es por eso tan imperativo, tan importante que ahora que estamos vivos pensemos en la eternidad y pensemos en el hecho de que somos pecadores, que nos arrepintamos del pecado, que le pidamos perdón al Señor y que creamos en Él, que permitamos que Él nos lave con su sangre preciosa. Dios nos ha amado tanto, Dios te ha amado tanto. La Biblia dice que de tal manera Dios te amó que dio a su único Hijo para que si crees en Él no te pierdas, mas tengas la vida eterna. Definitivamente lo más importante, lo más urgente que tenemos que hacer para prepararnos para la muerte es creer en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Si lo hacemos, en ese momento que nos muramos, el Señor nos va a llevar a la presencia de Dios por toda la eternidad. Es importante. ¿De qué sirve todo lo demás? Ahora, por favor, quiero aclarar otra vez. Hay que prestarle atención en esta vida a las cosas a las que hay que prestarle atención. Definitivamente no podemos descuidar el trabajo. Definitivamente no podemos descuidar el negocio, si acaso tenemos un negocio. No podemos descuidar a la familia. No podemos descuidar tantas cosas que debemos de atender en esta vida. Pero no debemos de prestarles atención dejando lo espiritual, lo eterno por un lado, dejando a Cristo por un lado. No, tenemos que creer en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y es ahora que estamos vivos. Ya muertos ya no se puede. Hay mucha gente que creen o en su corazón tienen la noción equivocada de que al morir Dios tal vez va a decidir si se van al cielo o van al infierno, o al morir hay otra oportunidad, pero no es así. La decisión es nuestra. Dios quiere salvarnos, Dios ya dio a su Hijo por nosotros y quiere que todos le aceptemos como nuestro Salvador. Entonces la decisión es nuestra. Yo te
te animo, yo te imploro por el amor de Dios, que si tú no has creído en Jesucristo, si no le has pedido que te perdone de tus pecados, si no le has recibido como tu Salvador, para que lo hagas hoy. Y al final de este mensaje yo te voy a ayudar para que lo hagas, si así quieres hacerlo. Pero por el amor de Dios, eso es lo más importante. Es lo más importante que todos tenemos que hacer para prepararnos para la muerte. Lo demás, ya te dije, no es nada comparado con esto. Tenemos que creer en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. En segundo lugar, la segunda cosa que tenemos que hacer para prepararnos para la muerte es dejar de pecar, apartarnos del pecado. Porque si creemos en Jesucristo como nuestro Salvador y nos convertimos en sus hijos, no podemos seguir pecando. Déjame que te lea dos pasajes muy importantes. El primero se encuentra en 1 Corintios, capítulo 6, versículos 9 y 10. Dice, ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? Ahora, esa palabra injustos, podríamos decir que está hablando de los pecadores en general. ¿No saben que los pecadores no heredarán el reino de Dios? Y escuchen lo que dice después. No se engañen, ni los inmorales sexuales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. El pecador en general no heredará el reino de Dios. Gálatas, ese es el siguiente pasaje que quiero compartirte. Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 21. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, y estas son inmoralidad sexual, impureza, desenfreno, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, partidismos, envidia, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. En otras palabras, pues, el pecado en general. Y sigue diciendo aquí el apóstol Pablo, de las cuales les advierto, como ya lo hice antes, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y en estas dos cartas, tanto la que le escribió a los Corintios como la que le escribió a los Gálatas, el apóstol Pablo le está hablando a cristianos. Él no le escribió esta carta a personas que no eran cristianos. Él se las escribió a los cristianos. Y en pocas palabras les está diciendo, aunque ustedes ya son creyentes, aunque ustedes ya son cristianos, ustedes deben de apartarse del pecado. Tienen que dejar de hacer todas estas cosas. ¿Por qué? Porque los que hacen estas cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora, yo creo que es importante aclarar una cosa. Aquí definitivamente no está hablando de pecados ocasionales que todos cometemos, que todos, aún los cristianos, cometemos. Porque tenemos que reconocer que aunque somos cristianos, aunque seamos creyentes, pecamos. Todos los días pecamos. Pecamos con nuestros pensamientos, pecamos con nuestros sentimientos. A veces tenemos envidia, a veces tenemos diferentes tipos de malos sentimientos. A veces pecamos con nuestras palabras y definitivamente en ocasiones pecamos también con nuestras acciones. Pero aquí se refiere pues a la práctica del pecado. Cuando hay un creyente que está cometiendo un pecado y lo sigue cometiendo a pesar de que sabe que no es la voluntad de Dios, a pesar de que sabe que eso es pecado, a pesar de que sabe que no debería de estarlo haciendo,
lo sigue haciendo, lo sigue cometiendo. Escuchen, de esto nos habla el apóstol Juan en Primera de Juan capítulo 3, versículos 7 al 9. Dice: hijitos, nadie los engañe. Escucha, el que practica justicia es justo, como Él es justo, como el Señor es justo. Y aquí viene: pero el que practica el pecado es del diablo. El que practica el pecado es del diablo. Me refiero una vez más a esa persona que se llama cristiano, pero que está en pecado. Tal vez puede ser adulterio o mentira o robo o yo no sé, cualquier tipo de pecado, y sigue en ese pecado, sea por la razón que sea, porque le gusta, porque le da placer, sea por la razón que sea. Y sigue diciendo aquí, pues, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto fue manifestado el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Pero escucha la diferencia: todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Una vez más, no está hablando de esos pecados que aún todos los cristianos cometemos, ¿verdad? Ocasionalmente. Y de esos pecados, la palabra del Señor nos da la solución. Dice la Biblia, ¿verdad?, que si pecamos, que confesemos nuestros pecados a Dios, y Él, que es fiel y justo, nos va a perdonar de nuestros pecados y nos va a limpiar de toda maldad. Pero me refiero pues a cuando uno está en pecado y sigue en ese pecado, y aunque lea en la Biblia que es pecado, aunque escuche en la iglesia que es pecado, etcétera, etcétera, no lo quiere dejar, sigue ahí en ese pecado. Pero como te decía, la diferencia es esta: que el que ha nacido de Dios, el verdadero creyente, el verdadero hijo de Dios, el que ama al Señor, el que desea agradarle, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Y escucha, y no puede seguir pecando, no puede seguir pecando, porque ha nacido de Dios. Entonces, no solamente tenemos que creer en Jesucristo como nuestro Salvador para prepararnos para la muerte, pero en segundo lugar tenemos que dejar todo el pecado en nuestra vida. En tercer lugar, ¿cómo nos preparamos para la muerte? Bueno, en tercer lugar, arreglando nuestras relaciones personales quebrantadas. Déjame que te lea un pasaje que se encuentra en Mateo, el Evangelio según Mateo, capítulo 5, versículo 23. Y es Jesús el que está hablando aquí. Es una enseñanza de nuestro Señor y dice: por tanto, si has traído tu ofrenda al altar. Él está hablando acerca de el templo. Aquí recordemos que cuando Jesús estaba en este mundo, cuando Él vino, antes de morir, el templo todavía existía. Así es que se refiere al templo. Si has traído tu ofrenda al altar en el templo, pero dice, allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. En otras palabras, si ahí te acuerdas que tienes una relación quebrantada, o que alguien no te ha perdonado porque tú le hiciste algo malo, ¿escuchaste bien? Tiene algo contra ti. O ahí te das cuenta, pues, cuando llegas a la presencia de Dios en el templo, te recuerdas de que le hiciste algo mal a tus padres, o a tu esposa, o a tu esposo, o a tus hijos, o a alguien más. Dice que lo que tienes que hacer es: deja tu ofrenda allí delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces vuelve y ofrece tu ofrenda.
Y quiero repetir algo que te acabo de decir. Aquí está hablando de alguien que llega al templo y va a presentar una ofrenda al altar. En otras palabras, de cierta manera, en cierto sentido, ha llegado al templo a la presencia de Dios. Es decir, porque el templo era o representaba el lugar donde estaba la presencia de Dios. Nosotros sabemos que eso no es así, porque Dios está en todo lugar, gracias a Dios por eso, ¿no? Ahora en nuestros tiempos uno no necesita necesariamente venir al edificio de la iglesia para estar en la presencia de Dios, uno lo sabe perfectamente. Uno no necesita venir al edificio de la iglesia para adorar a Dios, uno lo puede hacer en cualquier parte, gracias a Dios por eso. Pero vamos pues al hecho de que aquí lo que está hablando Jesús es que cuando te presentes delante de Dios, podríamos decir que así es, ¿verdad? Y antes de estar en la presencia de Dios, te recuerdas que alguien tiene algo en contra tuya. Entonces lo que tienes que hacer es ir con esa persona y arreglar el asunto. Y esto es a lo que yo voy. Cuando nos muramos, te lo dije hace un momento, todos vamos a ir a la presencia del Señor a tener que dar cuentas de nuestra vida. Cuando nos muramos, vamos a ir a la presencia del Señor y le vamos a tener que dar cuentas. Entonces, antes de que eso suceda, mientras estamos en esta vida, mientras estamos en este mundo, arreglemos nuestras relaciones aquí, nuestras relaciones quebrantadas. Déjame decirte algo. En el hecho de muerte, las relaciones personales son de lo más importante. Como pastor ya por 27 años y creyente por 37 años, he estado a la par de muchas personas antes de morir. Y esas personas, cuando están en ese momento, ellos no están pensando en su dinero. Se necesita que sea una persona muy mala para que en el momento de la muerte esté pensando en el dinero y en las cosas materiales. Pero normalmente las personas no están pensando en dinero, no están pensando en casas, no están pensando en posesiones materiales, ni en la carrera. Pude haber estudiado algo diferente, pude haber hecho algo más diferente, pude haber tenido otros negocios, pude haber hecho... La gente no está pensando en eso. Generalmente lo que más pesa en la vida de uno antes de morir son las relaciones personales. Y viene, ¿cómo pudiera decirlo? Una gran carga, una gran responsabilidad, especialmente si uno, por culpa de uno, tiene uno relaciones quebrantadas, o uno trató mal a alguien, o uno no trató a alguien como debía haberlo tratado. Puede que sea a los padres, como te decía hace un momentito, puede que sea a la esposa, al esposo o los hijos. Es una cosa bien tremenda. Pero yo diría, tener remordimientos en ese momento no está tan grave como lo que viene más adelante, que es el hecho de que vamos a tener que darle cuentas al Señor. Entonces, ¿por qué seguir así si uno tiene relaciones quebrantadas? Ahora que estamos vivos, ahora que tenemos la oportunidad, ahora que tenemos esta salud, sea la salud que tengamos, ¿por qué no arreglamos nuestras relaciones quebrantadas? Si hemos ofendido a alguien, ¿por qué no vamos y le pedimos que nos perdone? No importa quién sea. Si alguien nos ofendió y nosotros hemos guardado resentimiento y tal vez hasta odio y rencor, ¿por qué no perdonar? Yo creo que eso es muy, pero muy importante. Así es que, en tercer lugar, pues, una manera en que nos preparamos para morir, para el momento de la muerte, es arreglando nuestras relaciones
quebrantadas. Muy bien, así es que dijimos, en primer lugar, tenemos que creer en Jesucristo como nuestro Salvador. En segundo lugar, tenemos que dejar de pecar. En tercer lugar, tenemos que arreglar nuestras relaciones quebrantadas. Y en cuarto lugar, nos preparamos para la muerte teniendo el concepto correcto, el concepto bíblico acerca de la muerte. Y esto está relacionado con el punto número 1. El punto número 1 era creer en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Pero es sumamente importante tener el concepto correcto, el concepto bíblico acerca de la muerte, porque si tenemos el concepto correcto, entonces vamos a tomar los pasos correctos. Pero si tenemos nosotros una idea incorrecta acerca de lo que es la muerte, entonces seguramente vamos a hacer cosas incorrectas que no vale la pena hacer. En su gran mayoría, las personas que no conocen la palabra de Dios ciertamente tienen un concepto, una idea equivocada acerca de lo que es la muerte. Déjame que te comparta algunas de esas ideas. Por supuesto que hay muchas, ¿verdad? Pero algunas de esas ideas. Por ejemplo, yo me he dado cuenta que las personas que no tienen la esperanza de Cristo miran la muerte como la peor de las tragedias, peor que cualquier otra cosa que le puede suceder a una persona. Por otra parte, las personas que no conocen la palabra de Dios generalmente sienten que al morir una persona, la existencia de una persona ahí se termina. Date cuenta, en los funerales principalmente, en los funerales de aquellos que no conocen a Cristo, que no conocen la palabra del Señor. Este es lo que reflejan en sus vidas, que es una terrible tragedia y por favor, no quiero ofender a nadie, no me estoy burlando de nadie, pero eso es lo que yo he visto. Lloran y se duelen como que lo peor le sucedió a la persona que murió y como que pues esa persona dejó de existir, y esto no es así, como te digo. Entonces, por otra parte, también las personas que no conocen la palabra del Señor creen que lo mejor de la existencia de esa persona que ha muerto se está terminando. Las personas que no conocen al Señor, que no entienden la palabra de Dios, creen que lo mejor de la existencia de uno es aquí en este mundo, disfrutar de este mundo, la familia, el trabajo, salir a pasear, etcétera, disfrutar pues de esta vida. Y cuando una persona se muere, creen que lo mejor de la existencia de esa persona se ha terminado. Otra de los conceptos equivocados es que piensan que nunca volverán a ver a esa persona, ¿verdad? Lloran y ya jamás le van a volver a ver. Bueno, dependiendo a dónde se fue esa persona, porque si esa persona era cristiana, se fue a la presencia de Dios, y si los que están vivos creen en Cristo, van a ir a la presencia del Señor, entonces le van a volver a ver. Pero si esa persona que murió era cristiana y la familia aquí no es cristiana, esa persona se va a ir a la presencia del Señor y la familia se va a ir al infierno. Entonces sí, no le van a volver a ver. O al contrario, ¿verdad? El que muere se va al infierno y los que se quedan son creyentes, se van al cielo, entonces no le van a volver a ver. Pero lo cierto es que sí hay una posibilidad de volver a ver a esas personas que están muriendo. Entonces, luego hay otras personas pues que tienen otros conceptos equivocados de la muerte. Déjame que te comparta algunos. Los ateos, por ejemplo, piensan que cuando una persona muere, ahí se acabó todo. Se acabó todo. Hay un dicho por ahí que dice, muerto el perro se acabó la rabia, ¿no? En cierta manera, tal vez lo podemos aplicar a esta creencia.
Se muere la persona, según los ateos, los que no creen en Dios, no creen en la existencia eterna. Se muere la persona, ahí se acabó todo, ya se acabó cualquier cosa, ¿verdad? Hay otros, y aquí yo he visto algunos cristianos también que tienen este concepto equivocado. Algunos dicen que Dios se llevó a la persona que murió porque Dios la necesitaba en el cielo. ¿Has escuchado esto alguna vez? Yo he escuchado esto varias veces. No, Dios, se muere un familiar de alguien, ¿verdad? Y esa persona dice, es que Dios le necesitaba allá en el cielo. Déjame decirte una cosa, Dios no necesita a nadie en el cielo. Si Dios nos va a llevar a su presencia, si creemos en Jesús, es por su amor y su misericordia, verdaderamente. Pero de que Dios se vaya a morir o vaya a dejar de existir porque alguna persona no vaya, eso no es así. Hay otros también que dicen, ¿verdad? Dios se lo llevó porque Dios necesitaba otro ángel. Piensan que los familiares, etcétera, las personas al morirse se convierten en ángeles allá en el cielo. Y eso también es falso. Los ángeles son seres diferentes, creados diferentes a los seres humanos. Y ninguna persona cuando va al cielo se convierte en ángel. Seguimos siendo seres humanos. Pero por otra parte, hay otros también que dicen que desde allá del cielo mi familiar me está cuidando. ¿Han ustedes escuchado a alguien decir algo así? ¿Verdad? Oh, se murió mi tío allá en el cielo, Él nos está cuidando, Él nos cuida. Se convirtió en nuestro ángel de la guarda. Nada de eso es cierto. Otra cosa es que también muchos se quedan aquí en la tierra, ¿verdad? Haciendo oraciones por los que murieron. Y nada de eso sirve. Otros, ¿verdad? Y repito, no me estoy burlando de nadie, pero es importante entender y tener un concepto bíblico y verdadero acerca de la muerte. Pero hay otros que se muere algún familiar, ¿verdad? Y tal vez lo hacen inocentemente, de una manera poética, ¿verdad? Yo le mando besos allá a quien sea, le mando abrazos. Bueno, si lo hacen de una manera poética no tiene nada de malo, ¿verdad? Pero si piensan que acaso eso es posible, eso no es posible. O qué tal para noviembre, ¿verdad? El 1 de noviembre, el Día de los Muertos. Las personas que van a los cementerios. Ahora, por favor, otra vez, si las cosas se hacen con moderación, con cierta, podríamos decir, bueno, yo creo que esa es la palabra correcta, ¿verdad? Con una buena moderación, no tiene nada de malo. No está nada de malo tal vez ir al cementerio y recordar a la persona que falleció, limpiar, llevar flores. No tiene nada de malo. Aunque de nada le sirve al muerto, con todo respeto. De nada le sirve al muerto. Tal vez le sirva a uno que está vivo de terapia, ¿no? Pero hay otras personas que van a extremos grandes y ustedes lo saben. Se van al cementerio y limpian y pintan y llevan flores y llevan comida y dejan la comida en la noche y llevan licor, etcétera, etcétera, creyendo que el muerto va a llegar o va a regresar o el espíritu y va a comer, etcétera, etcétera. Esa es una locura que no puede caber en nuestra mente y nuestro corazón como cristianos. Y eso nos lleva al otro concepto equivocado. Hay personas que piensan que alguien se muere y su espíritu, su alma va a andar ahí merodeando alrededor, ¿verdad? Nos va a venir a asustar o nos va a venir a tocar o a saludar en la noche. Y en la noche escuchan ruidos y piensan, oh, es fulano de tal que se murió, nos anda visitando.
Nada de eso es cierto. La Biblia dice, está establecido para el hombre que muera una sola vez y después el juicio. El hombre muere y se va a la presencia de Dios si creyó en Jesucristo, o se va al infierno de una vez. Nada de que se queda por aquí merodeando ni nada. Y luego otros, como ya mencioné en un estudio anterior, ¿verdad?, piensan que la persona se va al purgatorio o que va a reencarnar, etcétera, etcétera. Nada de eso es cierto. Tiene uno que tener cuidado con lo que uno cree con relación a la muerte. Y no me quiero extender mucho más, pero ¿qué dice la Biblia acerca de la muerte? En primer lugar, para Dios la muerte es una de las consecuencias del pecado. Porque antes de pecar no había muerte. Antes de que Adán y Eva pecaran no había muerte. Romanos 6:23 lo dice bien claro, ¿verdad? Porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Pero el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y te leo lo que dice Génesis capítulo 2 versículo 9. El Señor Dios hizo brotar, está hablando del paraíso, donde está Adán y Eva. El Señor Dios hizo brotar de la tierra toda clase de árboles atractivos a la vista y buenos para comer. También en medio del jardín puso el árbol de la vida, el árbol de la vida. Y luego Dios pone a Adán y Eva ahí. Adán y Eva pueden comer del árbol de la vida con toda libertad. Dios, en otras palabras, pues hizo al hombre para que viviera eternamente. Pero fue el pecado el que trajo la muerte. Pero te voy a decir una cosa. A Dios le preocupa nuestra muerte física, pero le preocupa más nuestra muerte espiritual. Si no creemos en Jesucristo, y nos vamos a ir al infierno por toda la eternidad. Entonces, en primer lugar, pues, Dios mira la muerte como una consecuencia del pecado. Pero en segundo lugar, Dios mira la muerte como algo malo para la persona que no ha creído en Jesucristo. Juan 5, 28 y 29 dice, no se asombren de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Te lo leí hace un momento. Y saldrán los que hicieron el bien para la resurrección de vida, pero los que practicaron el mal para la resurrección de condenación. Entonces la muerte definitivamente para una persona que no ha creído en Jesucristo es algo malo. Pero escucha esto, y esto es lo más hermoso de todo. Dios mira la muerte como algo bueno. ¿Sabías tú eso? Dios mira la muerte como algo bueno para la persona que ha creído en Jesucristo. Para nosotros los cristianos, si tú has creído en Jesucristo, si yo he creído en el Señor, la muerte, aunque definitivamente es algo desagradable, ninguno de nosotros desea llegar a ese momento, debe de ser algo dependiendo de cómo uno se muera, puede ser algo horrible, algo doloroso, pero la verdad es que si hemos creído en Cristo, Dios lo ve como algo bueno. Por eso es que en el Salmo 116, versículo 15, dice que la muerte es estimada a los ojos del Señor. Literalmente dice, estimada es en los ojos del Señor la muerte de sus fieles. ¿Por qué? Porque la muerte es la última puerta que vamos a cruzar los cristianos, los que hemos confiado en Jesús. La muerte es como esa puerta que nos va a llevar a la eternidad, a la morada eterna con Dios nuestro Salvador. Y quiero concluir haciéndote otra vez esta pregunta. ¿Estás preparado para morir? ¿Ya recibiste a Jesucristo como tu Señor y Salvador? ¿Ya le pediste perdón de tus pecados? ¿Ya le invitaste a venir a morar dentro de ti, a reinar en tu vida? Si no lo has hecho, yo quiero animarte en el nombre de Jesús para que lo hagas hoy mismo. Porque otra vez te digo, ¿de qué sirve
todo lo que hagamos en esta vida, si al morir nos vamos a ir al infierno por toda la eternidad. No cometas ese error. Entrégale tu vida a Cristo. Recíbele como tu Señor y Salvador. Y en un momentito yo te voy a ayudar para que lo hagas. Pero en segundo lugar, no solamente ya creíste en Jesucristo, pero tal vez hay alguien que me está escuchando que aún siendo cristiano está viviendo en pecado. Déjame decirte, te lo digo con todo mi amor, con todo mi corazón. Yo quiero animarte en el nombre de Jesús también para que dejes ese pecado, para que te arrepientas y le pidas perdón al Señor y empieces a vivir verdaderamente para Él. A partir de hoy mismo. Hay un dicho en el mundo, ¿verdad? Que yo creo que tiene mucha razón. Dice, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. En la palabra del Señor, Dios dice, hoy es el día de salvación. Y en otra parte dice, vengan, pongámonos a cuentas hoy. Yo te animo para que hoy, si hay un pecado persistente en tu vida, para que lo dejes hoy y te pongas bien con el Señor y empieces a vivir bien con el Señor. Pero además de eso, a ti que me estás escuchando, si hay alguien que tiene una relación quebrantada, o a lo mejor tú eres una persona que constantemente estás tratando mal a tu esposa o a tu esposo o a tus hijos, o eres una persona que tratas mal a la gente en general en tu trabajo, eres una persona corajuda, enojona, iracunda, y tienes un montón de relaciones quebrantadas, o a lo mejor solo una. ¿Por qué no antes de que venga el momento de la muerte, por qué no vas y arreglas esa relación? Si tienes que pedirle perdón a alguien, ¿por qué no vas y le pides perdón a esa persona? O si alguien te hizo daño, ¿por qué no perdonas de una vez, definitivamente y para siempre a esa persona que te hizo daño? No sigas cargando con eso, esa falta de perdón en tu corazón. Te animo en el nombre del Señor. Bueno, yo quisiera en este momento ayudarte. Si tú quieres recibir a Jesús como tu Señor y Salvador, si le quieres entregar tu vida sinceramente al Señor, repite esta oración después de mí. Cierra tus ojos y le dices, Señor Jesús, reconozco que soy un pecador. Confieso que soy un pecador y me arrepiento de todos mis pecados y te pido que me perdones. Lávame con tu sangre, límpiame de toda maldad. Y en este momento, Señor, yo creo en ti como mi Salvador. Creo que el sacrificio que tú hiciste es suficiente y todo lo que se necesita para que yo pueda recibir el perdón de mis pecados y la vida eterna. Perdóname, Señor. Ven a mi vida y reina en mi vida, Señor. De hoy en adelante yo voy a vivir para ti lo mejor que pueda, en el nombre de Jesús. Amén. Si tú has hecho esta oración por primera vez y lo hiciste con todo tu corazón, déjame orar por ti. Padre, si hay alguien que, aunque sea una persona, que repitió esta oración, Señor, yo te pido que le bendigas, te pido que le ayudes, que le llenes de tu presencia, le fortalezcas y le guíes, Señor, para vivir para ti, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Tal vez hay alguien de los que me están escuchando que están viviendo en pecado. ¿Te gustaría en este momento ponerte a cuentas con el Señor? Pedirle perdón por ese pecado y tomar la decisión firme de dejar ese pecado totalmente. ¿Te gustaría hacerlo? Yo quiero ayudarte.
¿Por qué no cierras tus ojos y repites esta oración después de mí? Dile al Señor: Señor, yo reconozco que no estoy viviendo conforme a tu voluntad. Tengo este pecado en mi vida. Menciona ese pecado. Y yo sé, Señor, que no te agrada, que no es tu voluntad y me aparta de ti. Pero en este momento te lo confieso, Señor, y me propongo dejarlo definitivamente. Te escojo a ti, Jesús, y no al pecado. Si sigo con este pecado, sería como escoger el pecado por encima de ti. Y no quiero hacer eso, Señor. Te escojo a ti. Te prefiero a ti, Señor. Me arrepiento y te pido que me perdones y que me fortalezcas para no volver a caer en tentación. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú haces esta oración con todo tu corazón y le echas ganas, te esfuerzas, Dios te va a fortalecer y Dios te va a guardar de volver a caer en ese pecado. Así es que vive para el Señor. Muy bien, ya para despedirnos, quiero orar por todos ustedes que me están viendo. Especialmente si tú tienes una necesidad, quiero orar por ti. Vamos a poner esa necesidad en las manos del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido por todos los que me están viendo o los que me están escuchando también. Señor, te pido que los guardes de todo lo malo. Te pido que los bendigas con toda bendición espiritual y con toda clase de bendición para sus vidas, Señor. Te pido que los dirijas y te pido que los prosperes en todos los aspectos de sus vidas, en el nombre de Jesús. Y Señor, si hay alguien que tiene una necesidad, en este momento la ponemos en tus manos. Señor, resuélvela con tu poder y por tu amor, Señor, y por tus promesas en tu palabra. En el nombre de Jesús, yo pongo las vidas de todos mis hermanos, de todos los que me están viendo o escuchando, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Bueno, que Dios me los bendiga, que la paz del Señor siga con todos ustedes y vamos a seguir adelante en los caminos del Señor. Que Dios los bendiga. Hasta luego.